De principio, ¿hubo un intento de golpe de Estado? Como dijo algún sector del gobierno. ¿Hay intentos de desestabilizar al gobierno o no? No, yo creo que lo que hay es una insensibilidad muy fuerte que provoca en determinado sector de la sociedad mucha bronca. Y después creo que hay un montaje de victimización. Hace mucho tiempo que hay un montaje de victimización. Mira, Paulino, el gobierno dijo que había brotes terroristas en Argentina. Y eso es un nivel de irresponsabilidad institucional increíble. Aquella definición de Patricia Bullrich, ¿no? A ver, si el presidente tiene información que hay un brote terrorista en la Argentina, tiene que convocar al Parlamento y avisarle a los parlamentarios que estamos frente a un problema de esa naturaleza. Sí, claro. No se puede decir las cosas que se dicen con la liviandad que se dicen. Después, obviamente, hay toda una construcción de un enemigo interno que se lo pretende mostrar como agresivo, como violento, desde nuestra perspectiva, para desviar el foco de la atención. Ahora, si tu pregunta es, ¿se han tensionado las cosas de tal manera de que se empieza nuevamente a ver un grado de violencia que no corresponde? Yo creo que sí. Ahora, la pregunta es quién genera esto y a quién le conviene. Desde nuestra perspectiva, el grupo de medios hegemónicos trabaja activamente para blindar al gobierno, inoculando bronca y tratando de generar tensiones que desvían el foco de la atención. Y después yo creo que hay también infiltrados. O sea, yo te voy a poner un caso concreto. El día de la última marcha, yo tenía un compromiso con Telefe. Me habían pedido si podía ir a Telefe. Como me imaginé que en el programa se iba a tratar el tema de los disturbios, aproveché y me fui hasta de combate montado. No era un operativo de disuasión, era un operativo muy fuerte. ¿Lunes o un jueves pasado? No, el jueves, sí, después de que había pasado. Identifico un grupo de gente que se pone a romper la vereda. Lo voy a encarar. Y digo, esto es una locura lo que están haciendo ustedes. Le están haciendo el juego a la derecha, le digo. Marcos Peña está contento con lo que estás haciendo. Casi me cagan a trompada. Literalmente, te lo juro por mis hijas. Primero, no me reconocieron. Segundo, había un montón de gente nuestra, digamos, que te dabas cuenta que era nuestra, que le decía, por favor, ustedes son infiltrados, y los tipos casi nos cagan a trompada a nosotros. ¿Y qué había infiltrado del servicio de inteligencia, o de izquierda, o el No, o el yo creo que acá trotskismo? hay tres cosas. Si era de la AFI, de la Policía Bonaerense, vos recién acabas de mostrar el caso de un personal de la Policía Bonaerense, no lo sé, no lo puedo decir, pero sí te puedo decir que a mí me pasó, no me reconocieron, casi me cagan a trompadas, la gente lo quería frenar y era una cosa fuerte. Después siempre tenés un componente lumpen en este tipo de cosas. Yo pongo el caso, por ejemplo, del Día Internacional del Hincha de Boca, se juntan en el obelisco, siempre el McDonald's de Corrientes termina destruido. Innecesario, absurdo. Y después tenés un sector de la izquierda dura, no toda la izquierda, pero un sector de la izquierda dura que muchas veces toma este tipo de cosas como una épica revolucionaria. Y ahí tenés una combinación de factores que en general provoca desborde. Mariano. Sí, de ninguna manera intento de golpe de Estado, de nada. Sí se generó una reacción popular frente a una medida que es un disparate, que es tremenda, que es un saqueo, es un robo al bolsillo de los que más necesitan, de los jubilados, pero también de las mamás que cobran la asignación universal por hijo. Pensionados, pero además son 16, 17, 18 millones de personas las afectadas, con el impacto que eso tiene cuando 17 millones de personas no tienen menos plata en el bolsillo. Eso repercute en el comercio, repercute en... Lo que decía Muñoz en Santa Cruz, digamos. La gente consume Cuando menos. no compran en tiempo y forma. Le va a ir mal a todo el país, pero es un saqueo vergonzoso y con la única explicación, con el único objetivo de cubrir los agujeros que genera el propio gobierno perdonando el impuesto a los más ricos. Entonces sí genera bronca y reacción, sobre todo agravada porque un mes antes, 2 meses antes, les prometieron en la campaña electoral que no se iba a tocar la reforma jubilatoria. Por segunda vez, porque la habían prometido en la primera campaña electoral. Así lo como mismo. también dijeron Entonces, que no había una reforma laboral y finalmente apareció una reforma laboral. Como tantas cosas, que el fútbol iba a seguir siendo gratis y después... Pero había un debate sobre el fútbol, las tarifas nunca ocultaron. Había un que iban a debate, aumentar. pero Mauricio Macri dijo claramente, no había interpretación, dijo claramente va a seguir siendo 2015. gratis. Ya También en dijo, la campaña del 2017 ya había una y discusión. en el 2016... Pero entiendo, cuando uno está le claro. miente, le engaña y uno apuesta, porque gran parte de la población apostó a un cambio pensando que íbamos a mejorar la cosa. Estaba bien. Lo del impuesto a las ganancias, que fue otro tema que creo que incidió mucho en el voto en el 2015. Hoy paga más gente
paga más dinero y ahora nos enteramos que en el aguinaldo le meten el impuestazo a las ganancias también. Y querían ponérselo al tipo que perdía el trabajo, al despedido también. Le quisieron poner y está en discusión. Por suerte eso se corrigió. Se está corrigiendo, pero la intención... Sí. Entonces, hay bronca en la gente y en un sector importante de la población. Y en lugar de poner paños fríos, lo que hace el gobierno es, con una intencionalidad muy clara, echar nafta al fuego, provocar, impedir, generar esas situaciones de violencia. Hubo otras manifestaciones en los últimos 12, 13 años, incluso en los últimos 2 años durante el gobierno de Macri, contra reformas, contra proyectos de ley que gran parte de la población no compartía, y no había violencia. Me parece que ¿Qué cambió? La gente cambió, la gente se... No, el sonar de las cacerolas me parece que impactó en la Casa Rosada. Eso es una demostración de que la gente genuina no es violenta, fue a manifestarse, viene un reclamo genuino. Después pasó lo que describía Leandro recién, hay infiltrados. Ahora, eso hay que condenarlo, ¿eh? Total. Lo que ha pasado en términos de violencia con los exabruptos de la fuerza de seguridad, no ajustados a protocolo y demás. Es que yo pero al no mismo creo tiempo que sean también... exabruptos, yo creo que es una decisión política de mandarlos a... Fíjate que empezó con la marcha de las mujeres, el 8 de marzo, después con la marcha de Santiago Maldonado, que la gente se manifestaba pacíficamente. Cuando terminaba la movilización salían a cazar los policías, y sobre todo de la ciudad, a cazar manifestantes o gente suelta que caminaba por ahí. Es la intención de generar miedo, que no salgas, no te manifiestes, no vayas a la calle porque te pueden agarrar, seas manifestante o no. Y pasó en estas manifestaciones también. Después de que pararon las piedras, salieron con las motos a buscar a cualquiera, a una chica, a un manifestante. No, y fíjate una cosa, perdóname, sí, dale. Pero mira, tanto estaba armado esto, que en la movilización espontánea que se hizo a la noche, no hubo esos incidentes. ¿Sabe por qué no hubo? Porque estos sectores... muchachos que habían contratado para la mañana, no los habían contratado para el turno madrugada. Ahí el gobierno dice, los que contrataba la oposición, que se movilizó en micro, que vino, que llegó, pero a las 6 de la tarde se volvieron, porque también se vio a Barra, se vio, digamos, me parece. ¿Vos crees que las barras trabajan? ¿Para quién trabaja la barra? Y para parte de la dirigencia política, sin duda, sin y colores, sin bandería. Para los servicios de inteligencia también. Es probable. No, a ver, y si no podemos terminar con 50 violentos en cada club de fútbol, tristemente en la Argentina, las complicidades son bastante obvias, por acción o por omisión, hasta la justicia, la policía, la política. Pero está claro, es triste. Yo digo que no es un exabrupto, no es una cuestión que se genera. Hay una decisión de que nosotros, de generar miedo en la población para que no se manifieste, y por suerte el pueblo argentino, particularmente de la ciudad de Buenos Aires, es como más testarudo, ¿no? Como cuando le pusieron el estado de sitio y salió más, los quisieron reprimir y silenciar y salió a la noche. Pero tiene una intención clara. Hablado, lo que decía Leandro, distraer, que estemos hablando de esto y no estemos hablando de las políticas. Bueno, estamos hablando del bolsillo de la gente, de las necesidades de la gente. Estemos hablando de si Lustó, si tal diputado. Son problemas de los diputados que repudiamos, todos ya nos expresamos. Pero me preocupa más los problemas de la gente. Nosotros tenemos que actuar más que como corporación y solidarizarnos entre diputados y legisladores, preocuparnos por los problemas que tiene la gente común y de a pie. Bueno, mañana hay una sesión en la legislatura. Asume Gabriel Fuchs como defensor del pueblo de la ciudad. Adjunto. Sí, por una. Mañana en la tarde. Pero a las 10 empieza un debate, por ejemplo, del tema del tiro federal. Esas cosas están en discusión mañana, justamente. Sí. ¿Hay en principio acuerdo? ¿Alguna ley van a validar o a todo le van a decir que no? Casi todas las leyes que se discuten mañana no las vamos a acompañar, sobre todo las más importantes que tienen que ver con ratificar este paquetazo de ajuste, el pacto fiscal, la modificación tarifaria en la ciudad de Buenos Aires. Lo que acordaron con los gobernadores, inclusive muchos del peronismo, eso no lo validan. No lo vamos a validar. Al igual que lo han hecho en la legislatura o lo van a hacer en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Nosotros y en algunas provincias también. Nosotros no estamos de acuerdo con el modelo de país que propone el gobierno nacional. Y la verdad es que lo que está haciendo está volcándole a las provincias buena parte del ajuste. A ver, Paulino, acá el robo a los ingresos brutos y con el fondo del conurbano bonaerense. Nosotros estamos encantados que haya obra pública en el conurbano bonaerense. Lo que nos parece una locura es que se le saquen a los jubilados. 80.000 millones de pesos sacarle a los jubilados para hacerle la campaña a María Eugenia Vidal.
o 80.000 millones de pesos a los jubilados para que le bajen impuestos a los ingresos brutos a las grandes empresas sin condicionar el tipo de inversión. Yo estaría al principio de acuerdo con que haya una reducción de ingresos brutos si reinvierten utilidades. Pero la ley tiene que decir qué tipo de inversiones tiene que hacer. Porque si esos señores hacen inversiones especulativas y descargan en ingresos brutos o descargan en ganancias, eso no genera empleo. Eso genera mayor rentabilidad para las empresas. ¿Entendés lo que digo? Y esto no se está planteando. Acá se está planteando un país para que los que tienen dinero tengan cada vez más dinero a costa, por ejemplo, del salario de los jubilados. Mariano, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Qué discusión se dio internamente en el bloque por ciertas ausencias a la hora de votar el tema de la reforma? Caso Daniel Scioli, caso Laura. No conozco las discusiones dentro del bloque de Frente por la Victoria en el Congreso, pero sí, hubo explicaciones. Bueno, hay que creer en lo que dicen los diputados que no pudieron votar en ese momento, dice que se durmió, digamos, pero que no bajaron a dar quórum. Eso es un gesto bastante importante. ¿Qué opinan de lo que dijo Moró que respecto a Julio Bazán, que dijo que no solamente fue víctima de unos violentos, sino también del grupo en el que trabaja? ¿Vos escuchaste las declaraciones de Leopoldo? Porque yo durante toda la tarde vi mucha gente que habla de las declaraciones de Moró. ¿Querés escucharlas? Dale. La vemos juntos. Leopoldo Moró. Hoy a propósito de justamente Julio Bazán. Por supuesto que soy solidario con Bazán, pero Bazán es también víctima de la violencia institucional, que significa que su medio de comunicación fue uno de los que más alimentó durante años con sus zócalos esas manifestaciones que en las calles fueron generando un clima político de confrontación, presidente. Bazán no solamente ha sido víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra. Eso también es violencia. Sí, yo en principio no estoy viendo acá hacer es encontrar una explicación acerca de por qué están pasando las cosas que están pasando. Por ejemplo, las cosas que le pasaron a Martín Lustó. Sí, pero es un camino. Yo cuando Mariano vivió con su familia, Axel Kicillof, perdón, sí. en Buquebus. En Buquebus. No hay manera. No, a ver, está fuera había de discusión. cepo, se le había dicho a la gente que fuera de protestaba. discusión. Si vos me preguntás a mí, mi opinión sobre los scratches en general, yo los únicos scratches que justifico, los únicos scratches que justifico son los de los hijos cuando había ley de impunidad. Después, a ver, yo fui amigo del presidente Alfonsín y lo fui a bancar cuando una manga de inadaptados también lo fueron a acusar de corrupto, por ejemplo, ¿no? Siempre Alfonsín. O sea, sí, mi opinión personal, yo soy contrario a este tipo de manifestaciones, aunque provengan de mi propia fuerza política. Te lo aclaro, siempre dije lo mismo, es una línea de conducta, eso es fascismo para mí. Además, Julio Bazán había escrito contra la reforma previsional. Pero me tenés que Julio Bazán ya después de 71 pero años. Mira, a ver, aparecía Mariano Grondona en la Plaza de Mayo y yo estaba en contra que se le pegue o que se le haga cualquier cosa. Para ponerte un caso extremo. Contrario, está yendo profundamente a cómo se generan exactamente. Esta es la discusión. ¿Y quiénes generan la violencia? Bueno, solamente... Eso amerita que algún periodista que ha defendido encarnizadamente las políticas de kirchnerismo sea agredido como fue Bazán. No, al contrario. Y también hizo periodismo de guerra. Y también se embanderó. No está hablando de Bazán. No. Lo que Moró está diciendo acá, y me parece que... Bazán no, claramente. No, pero más allá de Bazán, a ver, el tema acá es un medio de comunicación, un multimedio de comunicación que trabajó todo el tiempo en profundizar una grieta y en generar elementos hasta irracionales para enemistar a los argentinos. Te puedo hacer una lista enorme. A ver, Axel Kicillof, por ejemplo, lo quieren cagar a trompada porque el diario Clarín dijo que cobraba 2 sueldos por 200.000 pesos. Paulino, ¿te acordás vos cuando dijo que cobraba? Se hizo añico, no, jugó a favor de Kicillof, no en contra. No sé, pero la situación en el Buquebus, yo te quiero ver a vos con los dos pibes, y claro, a ver, si la gente dice, Paulino cobra de la CIDE, Paulino cobra de tal diputado, Paulino cobra de tal... Bueno, te ven a vos y se daña el prestigio y eso genera violencia. Y eso genera violencia. Nosotros queremos evitar la violencia, queremos evitar los scratches. Tenemos que evitar y hablar de las causas que generan que gente actúe irracionalmente y actúe fuera de lugar. Porque los scratches contra los periodistas existieron y los scratches en las plazas públicas existieron y nadie les... Comparar el enfrentamiento físico... No son dos cosas distintas cuando operás, cuando desde el poder vos no le ponés límites a esos scratches, es más, los fogoneás,
lamentablemente, pero todos tenemos... Yo creo que vos lo decís por una actividad que hicieron las Madres de Plaza de Mayo con las fotos. Por eso, a mí me preguntás, esa actividad me parece de mal gusto. Pero nadie déjame decirte mi opinión personal, o sea, no lo quiero comprometer ni a Mariano ni a Unidad Ciudadana. A mí eso no me gustó. Ahora, eso no significa, eso es un hecho político. Distinto es, una cosa, a mí no me gusta. Peor, un hecho político me dejás por terminar político un minuto, de un sector. Pero a ver, es del sentido común lo que te voy a decir. Mira, si se manifiestan en contra, por ejemplo, del presidente norteamericano, ¿no? Y ponen la foto del presidente norteamericano y se manifiestan, que lo han hecho, vos podés decir no le sirve a la imagen de la Argentina. Ahora, si viene el presidente norteamericano y lo agreden al presidente norteamericano, eso es otra cosa completamente distinta. Como empieza a ocurrir en este gobierno con muchos militantes políticos que tuvieron que tener sí. A ver, es una locura, pero también eso me parece a mí que nosotros tenemos... La nata. Nicolás Guñaski, por ejemplo. Sí, la nata. Bueno, puedo estar más o menos, no importa, pero tuvo custodia. No lo conozco a Nico tanto, sí, creo que hablé una vez en mi vida. Pero quiero decir, no es bueno. No está bueno. Por supuesto que no está bueno. Ahora, vamos a otro debate para salir de esto. Mirando el futuro, digamos. El peronismo se reconstruye con ustedes o ustedes nacieron para hacer la oposición a Cambiemos, que en definitiva surgió y emergió como un polo de poder de centro derecha, como quieran, equidistante de los partidos tradicionales, aunque con componentes de los partidos tradicionales. No sé si me explico. Digamos. Clarísimo. Nosotros hoy nos toca hacer la oposición a este gobierno que ganó las elecciones 2015 y viene con un proyecto que nosotros criticábamos ya desde la campaña electoral, en algo que se nos dijo que era la campaña del miedo, cuando decíamos va a haber tarifazo, va a haber devaluación, van a abrir las importaciones, te van a sacar los derechos, le van a quitar la movilidad jubilatoria a los jubilados, todo lo que está pasando. Y seguimos defendiendo esos principios y criticando esas medidas y desde nuestro lugar de representación. Argentina en los últimos 12 años que era distinto. A unos les gustará más, a otros menos. A nosotros nos gusta más porque incluía más gente, porque redistribuía la riqueza, porque había más libertad. Había mucho más libertad. Mucha más libertad. ¿Cree que había más libertad sí, antes que ahora? Totalmente. Ahora hay miedo hasta de tuitear. ¿Cuánta gente ha bajado de su Facebook personal consignas políticas por miedo a represalias? ¿Cuántos dirigentes de la oposición están presos sin condena? Sin condena. Esto es inédito. Nos escandalizamos con Venezuela por un... Mariano, quiero decir, es verdad. No, y hay todo un debate ahí. Políticos presos, no presos políticos. La diferencia es que hay políticos presos, no presos políticos. No, presos políticos. No, son políticos presos. No. ¿Sabes por qué son presos políticos? ¿Sabes por qué son presos políticos? Por la doctrina Irurson. Perdóname. Por la doctrina Irurson. Carlos Zanini, ¿por qué está preso? Por una decisión política. Por una decisión. No lo denunció ni Nisman. Hay persecución política. La Cámara ahora validó lo que hizo Bonadío. La Cámara validó lo que vale para la Cámara, ¿qué diferencia hay con Bonadío? Bonadío un poco más grosero, Bonadío. Entiendo que le los sacó, jueces, incluso pulió un poco la sentencia. Entiendo que los jueces tristemente no son lo probo, honesto. No están para el recuadro y el bronce en muchos casos y ese es un problema que tenemos que abordar en la Argentina. Yo lo que digo es que hay persecución política a los dirigentes de la oposición con argumentos que si se aplicaran a todos por igual, se tendría que estar medio gabinete preso. Obvio. Pero no nos olvidemos que sin condena... Y no lo dice Leandro Santoro, no lo digo yo. La mayoría de los presos, la mayoría de los presos en la Argentina están sin condena presos. ¿Sí una enorme cantidad. Bueno, entonces, no es que la prisión preventiva rige ahora para los políticos. No es lo mismo que te agarren en un delito de fragancia. Los delitos de lesa humanidad Cambió. sin tener las condenas. No es lo mismo que te agarren en un delito. Bueno, cambió con la doctrina. A ver, Urso. por ejemplo, te pongo un caso. Nos puede gustar más o menos, pero... José López, ¿tiene que estar en libertad? No. José, ¿lo encontraron con un bolso con 9 palos verdes? ¿Es un corrupto? En Cani que después se explique. Ahora, te pongo el caso de Zanini, porque me parece que es un caso bien paradigmático. Ni Nisman lo denunció, Paulino. No se puede explicar. Es una aberración. Pero en las escuchas que luego... A Nisman la había denunciado. A ver, Bonadío, decime las escuchas. ¿No? Decime las escuchas, pero yo me las escuché todas. Las subí. Que insisto, hay un juez. ¿Escuchaste una escucha de Zanini alguna vez vos?
¿De qué? De Zanini. La voz de Zanini, ¿la escuchaste alguna vez? Pero hablan de Zanini. Bueno, pero a ver, 3 marginales hablan de Zanini. Sí, no de Lía Stechi, ¿cómo? No, ¿Ninguno funcionario público? Pero no, ninguno era funcionario. 3 marginales. Llevaba y traía Irán. Mirá, ¿Quién era el que traía Irán? Bueno, a ver. Fue el legislador provincial de Lía. Néstor Kirchner lo echa de Lía. En la lista, Néstor Kirchner, muchos años antes, lo echa de Lía por la opinión que de Lía tenía sobre Irán. Y ninguna de las escuchas, yo me tomé el trabajo de escuchármelas porque La Nación hizo un gran trabajo, no sé si se acuerdan, hace un par de meses atrás, que vos podías escuchar dónde se menciona. El que no hizo Rafecas, que nunca escuchó. Bueno, yo las escuché. Y en ningún momento no se escucha la voz de ningún funcionario político ni público de la Argentina. No hay. El señor Steche, el señor Delía y el señor Yusuf Khalid no eran funcionarios Pero públicos. aparte es una decisión política que no es judiciable. La convalidó el Congreso, se votó. Es un acuerdo internacional. Porque... O te podrá gustar o no gustar. Como a mí no me gusta la ley que se votó, pero... Y fue declarado porque se crea una comisión de la verdad por fuera del sistema jurídico argentino, que tenía que tener validez por los 2 parlamentos y que constituía un órgano distinto y desairaba. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Sí, y desairaba a la justicia local. ¿Son delincuentes los que hacen eso? La justicia son delincuentes que tienen presos. Vayan a buscar a los delincuentes de verdad, a los que se llevan la plata afuera, a los que también hay que buscarlo. Bueno, la Argentina se sana buscando a los delincuentes en toda su magnitud. Pero la pregunta, 2 cosas, ¿no? Primero, digámosle a la gente que el memorándum no entró en valor, o sea, no se armó la comisión de la verdad. Todo esto no ocurrió por varios motivos, entre ellos porque no lo convalidó el Parlamento iraní, que lo tendría que haber convalidado. Pero metele que esto, lo que decís vos es así. ¿Por qué el juez no va contra los diputados que lo votaron? Explícamelo. Yo no soy quien para explicártelo. Pero es que es una locura, Paulino. Es una locura. Yo también lo leí, lo estudié mucho. Es una locura. Bueno, yo la verdad que no, porque no estoy ocupado del tema ni preocupado. No, yo sí. Lo que sí digo es, muy importante, que los diputados y los senadores que validaron, por ahí no tenían la suficiente información. Y eso es lo que... ¿Sabés cuánto es el...? Yo lo leí el memorándum. ¿Sabés cuánto es? 1,5 carilla. Sí. Dejate de joder, Paulino, 1,5 carilla. Pero no me digas, dejate de joder a mí, porque pensás que son jueces los que están actuando. Ya sé, pero a ver, vos, lo que te estoy diciendo es que es político. Y tiene razón el señor Bonadío, los tienen que procesar a todos. Porque es 1,5 carilla, ¿no? No los hace mejor a los que validaron. Es que es una ridiculez. Te lo estoy planteando por el ridiculez el planteo. Bueno, el peronismo. el peronismo está dentro de Unidad Ciudadana. El peronismo es la tercera fuerza política. El peronismo, como decías vos, está en todos lados. Hay peronismo, bueno, Perón, gente que se dice peronista. Por eso. Pero me parece que no son las categorías que hoy dividen a la política. Una modificación de paradigma de categorías. Claramente. Yo creo que el peronismo es lo que sostiene Unidad Ciudadana, los valores y los proyectos y las ideas que sostiene Unidad Ciudadana, y no es el peronismo del PRO ni el peronismo que anda en otros lugares. Lo mismo él piensa del radicalismo. Hay un radicalismo que está con Cambiemos, pero que está totalmente alejado. Hay otro que está en Unidad Ciudadana, Moró, y hay otro que... Las diferencias de los proyectos políticos pasan por otros lados, no por la historia, la procedencia. De última, hasta nosotros nos reivindicamos sucesores de Irigoyen, Perón y San Martín, yendo para atrás, ¿no? Así que... Te divertiste, Paulino, con nosotros. Te divertiste, decí la verdad. A mí me gusta recibirlos y me gusta escucharlos y me gusta intentar que todos puedan expresarse. Y eso es lo sano y lo rico de la democracia, porque en el disenso y en la opinión diversa es donde vamos a encontrar el caldo de cultivo por una opinión superadora. De lo contrario, estamos de acuerdo. De la verdad. Estamos de acuerdo. En esto estamos de acuerdo. Bueno, no. Suficiente. Gracias. Buen fin de año. Igualmente. Felices fiestas.